Cada día comienza con una promesa, con el impulso de aquella visión que nos une. Y es que para nosotros, lo más importante es ser su mejor aliado. Y con cada amanecer, ayudarlo a lograr el éxito. Porque promovemos e impulsamos el comercio y el sistema de libre mercado entre empresas peruanas, norteamericanas y extranjeras. Y defendemos los principios que ayudan a tener un mejor clima de inversión. Porque ayudamos a determinar la agenda nacional para generar más empleo y exportaciones. Y nuestros socios aportan significativamente al Producto Nacional. En AmCham, trabajamos para que nuestros socios encuentren mayor valor agregado, esforzándonos para darle un espacio lleno de posibilidades y que se beneficie de todas las ventajas de poder conectar. Brindamos la oportunidad de establecer contactos de negocios a través de más de 300 eventos por año. Formamos parte de la federación empresarial más grande del planeta y estamos asociados a 24 cámaras de comercio en toda América Latina y el Caribe y a 178 AmChams del mundo. Llevamos misiones sectorizadas a todos los países, sin fronteras. Ofrecemos todos los recursos para que nuestros socios alcancen el éxito y construimos un país mejor. Por esto y mucho más, somos Cámara de Comercio Americana del Perú, AmCham Perú, su socio estratégico de negocios. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión denominada Derechos de las Mujeres Trabajadoras con ocasión de este 8 de marzo, Día de la Mujer. Bienvenidos a todos. Hoy día tengo el gusto de saludar al estudio Johnny Bustamante Abogados, que nos acompaña hoy día, y a la doctora Evelyn Coloma Ciesa, directora del área laboral y migratoria del estudio Johnny y Bustamante Abogados. Evelyn, además, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, máster en asesoramiento y consultoría jurídico-laboral por la Universidad Carlos III de Madrid, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, como ya les dije, y coautora de libros especializados en Derecho del Trabajo, consultora y expositora en entidades públicas y privadas. Evelyn, antes de darte la bienvenida, déjame por favor compartir la reseña del estudio, el estudio Johnny Bustamante, que una vez más nos acompaña en esta sesión. Cuenta con más de 50 años de destacada experiencia por su atención eficiente y personalizada, se centra en principios éticos y se caracteriza por su excelencia operativa y el nivel profesional de sus integrantes. Eso lo vamos a corroborar hoy día nuevamente con la participación de Evelyn, que siempre es un placer escucharla. La visión del estudio tiene una visión global de derecho que permite brindar soluciones oportunas e innovadoras a sus clientes. El objetivo del estudio es ser un aliado estratégico ofreciendo un servicio legal integral de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus clientes. Bueno, sin más, Evelyn, quiero cederte este espacio para que nos puedas compartir un poco más sobre esta interesante sesión que nos convoca el día de hoy sobre los derechos de las mujeres trabajadoras. Bienvenida. Muchas gracias, Pierina, y gracias por la presentación y a AmCham por la oportunidad que nos brinda nuevamente de poder compartir con ustedes a través de su plataforma. Y bueno, hoy día conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Hay que recordar cuál es el origen de esta fecha y qué buscamos con esta conmemoración, con este reconocimiento, ¿no? En 1908 un grupo de trabajadoras con el objetivo de lograr el reconocimiento de igualdad de derechos, una reducción de la jornada, igualdad de derechos salariales y buscar condiciones dignas para que se puedan desempeñar en una fábrica de Nueva York, así como cantidad de trabajadoras que prestan servicios y siguen prestando servicios alrededor del mundo, pues decidieron
entrar en una huelga para que se reconozcan estos derechos que ya se habían reconocido de alguna forma a los hombres. Entonces, lamentablemente, el dueño de esta empresa toma como determinación encerrar a las trabajadoras, se produce un incendio y mueren 129 trabajadoras. Pero esta lucha que data no de los últimos años, sino de, yo diría, ya de décadas y siglos, por reivindicar nuestros derechos, que muchas veces es cuestionada esta búsqueda de la igualdad, porque se dice que no, que las mujeres sí alcanzaríamos tener un respeto, una equidad en el trabajo, pues se refleja en las cifras, ¿no? Las estadísticas lamentablemente no mienten. Y en los últimos años, pese a que seguimos luchando por el reconocimiento de esta igualdad, de esta equidad, las cifras nos dicen que las mujeres seguimos percibiendo un salario menor por realizar las mismas labores que los hombres. Seguimos siendo aquellas que tienen menos posibilidades de acceso a puestos de gerencias o de dirección, el famoso techo de cristal. Seguimos siendo en mayor porcentaje aquellas víctimas de violencia de género, ¿no? De esa violencia familiar que lamentablemente en el Perú es uno de los principales problemas. Sabemos que en los últimos años hemos tratado de hacer nuestros legisladores que las normas sean más rígidas para imponer sanciones a los agresores, pero lamentablemente vemos que los feminicidios siguen siendo casos que se presentan día a día. La reducción de estos casos de violencia en las cuales han perdido la víctima muchas mujeres y han quedado muchos niños huérfanos, pues lamentablemente se sigue presentando en nuestro país. Y esta es una situación que no se puede dejar de abordar día a día. Y para eso es necesaria la concientización, estos espacios que nos permiten discutir sobre si tenemos o no, o estamos alcanzando esa equidad que nos permita competir en igualdad de condiciones. Nosotros no queremos que se nos reconozcan derechos adicionales, queremos que nos permitan competir en igualdad de condiciones, reconociendo que el desarrollo y desenvolvimiento que tenemos en los diversos ámbitos de nuestra vida, como es el desarrollo familiar, personal, académico, profesional. Y eso no va a ser posible si no brindamos los escenarios adecuados para que las mujeres nos podamos desenvolver en igualdad de condiciones. Y esto pasa también por la consolidación de la vida familiar, personal y laboral. Y por reconocer de que en el hogar los hombres y las mujeres tienen igualdad en las tareas y responsabilidades. Con ocasión de la pandemia se vio incrementado para muchas de los padres y madres el trabajo familiar no remunerado. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos en un aislamiento, los niños estaban realizando estudios de manera virtual. Entonces, cuando se evalúan los primeros meses, ¿cuánto se había incrementado la labor doméstica no remunerada? En el caso de las mujeres, eran más o menos 7 horas adicionales de trabajo doméstico no remunerado, pero en el caso de los hombres llegaba a 3 horas, con lo que vemos que era un 100% mayor el trabajo no remunerado de las mujeres, que se incrementó con la pandemia. Esto sumado a los casos de violencia, porque muchas veces las mujeres se tuvieron que quedar en casa aislados con sus agresores, y a situaciones adicionales que involucró el cuidado de la familia y, bueno, lamentablemente las consecuencias de la pandemia, que han sido la pérdida de muchísimos de nuestros familiares y amigos, y entre otros, ¿no? Entonces, las cifras no mienten. Cuando yo a veces comparto con mis alumnos esta clase, pues algunos dicen que no, que ven que sus compañeras pues se pueden desenvolver en igualdad de condiciones. Sí, ese es nuestro objetivo, y ojalá que un día nos sentemos a conversar de que hemos logrado esa igualdad. Pero nuevamente, las estadísticas están ahí y las mujeres seguimos desenvolviéndonos o buscando esa igualdad que a la fecha aún no tenemos. Y he traído unas citas de Ruth Ginsburg, que recordamos, esta jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, que nos dejó hace un tiempo, y nos señala ella, dentro de las grandes citas que tiene esta mujer con un desarrollo y que destacó profesionalmente de manera muy importante, y que es un hito también para nosotras las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción. Las mujeres habrán alcanzado la verdadera igualdad cuando los hombres compartan con ellas la responsabilidad de la crianza en la siguiente generación. Y ahora vamos a ver los derechos de las mujeres trabajadoras en el Perú. Estos son los derechos que tenemos las mujeres trabajadoras en el Perú.
Vamos a iniciar con el marco normativo. No he citado las normas internacionales, pero el Perú ha suscrito diversos convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, en los cuales se busca también erradicar las conductas discriminatorias, el convenio por la discriminación y la igualdad. Vamos a nosotros iniciar la presentación el día de hoy hablando de las disposiciones establecidas en nuestra Constitución. ¿Y qué dice nuestra Constitución política? Que es en la norma, la Carta Magna de nuestro país, la base de nuestro sistema jurídico. En el artículo 2.2 se habla del principio de igualdad ante la ley, con base al cual se prohíbe, entre otros, la discriminación por razón de sexo. El artículo 26 señala que en toda relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Ya estamos hablando específicamente del ámbito laboral. Y con relación al desenvolvimiento de la mujer en su rol como madre, se señala en el artículo 4 que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y el anciano en situación de abandono. Y el artículo 23 señala que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, el menor de edad y al impedido que trabaja. Entonces se da una protección especial. ¿Por qué? Porque nos consideramos como poblaciones vulnerables, ¿no? He citado algunas de las normas que nos van a acompañar el día de hoy en la presentación. No todas, son solo algunas, las principales. Y vamos a iniciar con una breve introducción para luego tratar ya los derechos de las madres trabajadoras. Siguiente, por favor. En los últimos años, como les precisaba, se han dictado una serie de dispositivos que buscan mejorar cuantitativa y cualitativamente los derechos laborales de las mujeres trabajadoras, ¿no? En particular, algunas de estas normas buscan mejorar los derechos de las madres trabajadoras. Por ejemplo, la regulación sobre la implementación de los lactarios, tanto en el sector público como el privado, el incremento del descanso por maternidad y del subsidio que se paga durante dicho descanso, que eso es a cargo de el Salud, la Seguridad Social en Salud, la extensión de la protección contra el despido nulo por motivos relacionados con la maternidad y la protección frente a la violencia de género. En el día de hoy vamos a desarrollar los puntos referidos a los derechos de las mujeres trabajadoras, con qué ánimo ampliar el conocimiento sobre la legislación laboral referida a ellas y promover la reflexión sobre la necesidad de su protección y la pertinencia de las medidas dictadas. Recordemos lo que les señalé hace un momento, que el artículo 23 de nuestra Constitución señala que el trabajador debe recibir la atención prioritaria del Estado y la especial protección a la madre que trabaja. Esta atención y protección a la que se refiere nuestra Constitución no se debe agotar en un tratamiento solo legal, pues el trabajo está inscrito en un marco económico y social, lo cual hace más compleja la situación y su análisis, en cuanto también están presentes problemas como la discriminación, el desempleo y el subempleo, ese empleo que se desarrolla sin observar las normas mínimas que se deberían establecer en todo centro de trabajo, la informalidad y la desigualdad. Siguiente, por favor. Y dentro de los derechos de las mujeres trabajadoras, vamos a iniciar hablando sobre el acceso al empleo y la no discriminación en este punto que es previo a la relación laboral, pero que también tiene normas que se van a aplicar una vez que ya nos encontremos dentro de la relación de trabajo. ¿Qué señala la ley 26772? Que las ofertas de empleo en Perú no pueden contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato basado en motivos de raza, sexo, religión, opinión, origen social, condición económica, estado civil, edad o cualquier otra índole. En ese sentido, se considera también una práctica discriminatoria el hecho que una empresa otorgue un trato salarial diferente a hombres y mujeres que cumplan los mismos requisitos de acceso al empleo y que desarrollen las mismas labores. Entonces, hay que tener mucho cuidado como empleadores de hacer un análisis adecuado cuando vamos a realizar una convocatoria
de empleo, cuando vamos a formular los requisitos para esta convocatoria y en el proceso también de la convocatoria, de que nuestros requisitos pues no tengan de manera ya sea expresa o implícita o por ahí disimulada algún requisito que constituya discriminación para las personas que quieren acceder a este empleo. Entonces, ninguna oferta de trabajo, ningún proceso de selección pueden cubrir situaciones de discriminación. Eso está prohibido. Se protege incluso a las personas antes de iniciar las relaciones laborales. Y en el marco ya del desarrollo de la relación laboral, también se protege un trato igualitario en materia remunerativa ya desde lo que establecía esta disposición. Como siguiente punto, vamos a ver la protección que tenemos las mujeres y los integrantes del grupo familiar frente a cualquier forma de violencia que se puede presentar ya sea en el ámbito familiar, personal, o incluso vamos a ver que esta norma también se extiende sus alcances al ámbito laboral. Las mujeres, por su condición de tal, así como los integrantes del grupo familiar, tienen una protección especial frente a cualquier forma de violencia producida en el ámbito público o privado, con el fin de garantizarles una vida libre de violencia y asegurarles el pleno ejercicio de sus derechos. En ese marco se promulgó en un principio la Ley 30364 y ahora tenemos el texto único ordenado de esta norma, que es la Ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que establece una serie de mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como la reparación del daño y la persecución y reeducación de los agresores sentenciados. Siguiente, por favor. Esta norma establece que la violencia contra las mujeres se va a definir como cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico por su condición de tales. Pero esta norma también regula la violencia económica y la violencia económica se puede presentar tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. Hay que tener en cuenta también eso. ¿Y de qué hablamos cuando se refiere a la violencia económica en el ámbito laboral? Es cuando se percibe de manera arbitraria una remuneración diferente por realizar igual labor. Esta violencia puede darse tanto en el ámbito familiar o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, así como en la comunidad, comprendiendo en este último caso, entre otros, el ámbito laboral, donde ya les señalé que se puede presentar la violencia económica, pero también el acoso sexual en el lugar de trabajo, que es otra forma de violencia que se presenta en las relaciones laborales. Esta norma establece que el trabajador o la trabajadora que es víctima de violencia, en los términos que ya hemos señalado, tiene los siguientes derechos. Crea una serie de derechos que se deberán aplicar en el ámbito laboral. A no sufrir despido por causa relacionada a dichos actos de violencia. ¿No es cierto? El trabajador se presenta tarde a laborar o no se presenta a laborar y eso tiene como origen alguna situación de violencia, pues esto no se puede considerar como una causa justa de despido. Al cambio de lugar de trabajo, en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría, lo mismo se aplica para el horario de trabajo en lo pertinente. Siguiente. A la justificación de las inasistencias que no pueden exceder de 5 días laborables en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días laborables en un periodo de 180 días calendario y a tardanzas al centro de trabajo derivadas de dichos actos de violencia. Claro, se pedirá que se presente como sustento para la justificación, pues la denuncia correspondiente que se habría interpuesto en materia de violencia. A la suspensión de la relación laboral sin goce de haber hasta un máximo de 5 meses consecutivos, la misma que puede ser determinada a pedido de la víctima por el juez a cargo del proceso.
O sea, es necesario que esta sea recomendada por el juez y esto se va a dar atendiendo a la gravedad de la situación. Se establece también que la reincorporación de la víctima al centro de trabajo debe realizarse en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión de la relación laboral. El siguiente punto que vamos a tratar, y ya hemos visto que es una forma de violencia que se presenta también en las relaciones laborales, y digo también en las relaciones laborales porque el hostigamiento sexual se presenta en las relaciones de formación educativa, en las relaciones interpersonales, pero también es una forma de violencia que está presente en las relaciones laborales. Otra forma de violencia que se presenta en las relaciones laborales también es el acoso laboral, ¿no? El acoso psicológico en el trabajo, que es todo acto que humilla, que transgrede, que vulnera la dignidad del trabajador, pero que no tiene connotación sexual. El día de hoy nos vamos a centrar en tratar sobre el hostigamiento sexual en el trabajo. Como podemos ver, el Estado ha buscado no solo modificar el tratamiento y hacer más riguroso e incorporar nuevas obligaciones para los empleadores, sino también ha hecho una serie de campañas para difundir y concientizar sobre que el acoso sexual laboral también es violencia. Aquí vemos unas gráficas sobre que no se puede presentar o que está prohibido en un centro de trabajo. ¿Y qué entendemos o qué conductas califican como hostigamiento sexual? Y antes de entrar a revisar aquellas conductas, les quiero comentar sobre una práctica que nosotros desarrollamos cuando vamos a hacer un diagnóstico sobre posibles actos de hostigamiento sexual que se presentan en un centro de trabajo. Como parte del diagnóstico, uno de los pasos a hacer son entrevistas que realizamos con los miembros de la empresa y en estas se les consulta si ellos han sido víctimas o han sido testigos de actos de hostigamiento sexual, en los cuales en su contra o de alguno de sus compañeros de trabajo. Y en primer término, muchos de ellos señalan que no. Sin embargo, volvemos a realizar esta dinámica luego de haber realizado la capacitación sobre la prevención del hostigamiento sexual en el trabajo, y ahí cuando ya los trabajadores conocen qué actos o conductas califican como hostigamiento sexual, pues varían las respuestas, ¿no? Muchos de ellos se percatan de que han sido víctimas o han sido testigos de estas conductas que están prohibidas, que no se pueden permitir en un centro laboral, en una relación de trabajo. Ahora, cuando hablamos del hostigamiento sexual, no es solo el que se presenta en el lugar físico de trabajo. Recuerden que ahora muchos de nosotros realizamos trabajo a distancia o que podemos estar realizando labores fuera del centro laboral. La protección se extiende a cualquier lugar en donde el trabajador esté desarrollando sus actividades, incluso formas, ¿no? No tiene que darse esto de manera directa, podría darse igual a través de las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, ¿qué conductas califican como hostigamiento sexual? Conductas de naturaleza sexual o conductas sexistas. ¿Cuáles son esas conductas de naturaleza sexual? Comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual, tales como comentarios o insinuaciones, observaciones o miradas lascivas, exhibición o exposición de material pornográfico en el centro de labores o a los compañeros de labores, tocamientos, roces o acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, contacto virtual, entre otros, de similar naturaleza. Como podemos ver, esta es una lista y además que nos señala, entre otras, de similar naturaleza, porque no es una lista cerrada. Podrían darse otro tipo de conductas que luego del análisis correspondiente califiquen como hostigamiento sexual. Hay que tener en cuenta que no se necesita el rechazo expreso de la víctima respecto de estas conductas y tampoco se necesita la reiterancia. Podría ser que solo se presente alguna de esas conductas y ya estamos frente a un caso de hostigamiento sexual. ¿Y qué es la conducta sexista? Son comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles
o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro. Un ejemplo de esto, ¿cuándo se presentan estas situaciones? Cuando, por ejemplo, lamentablemente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, algunos puestos, algunas tareas están identificadas para ser realizadas por las mujeres y otras por los hombres. Por ejemplo, el trabajo pesado que lo realicen los hombres, o las labores más sencillas que las realicen las mujeres. O esos comentarios como que las mujeres deberían estar solo en la cocina o quedarse en la casa, o que pueden hacer tareas que no necesiten un grado de responsabilidad mayor. Todo esto se califica como conducta sexista y están prohibidas. ¿Quién es el hostigado en esta situación? Pues toda persona, independientemente de su sexo, identidad o género u orientación sexual, que es víctima de hostigamiento sexual. Cabe recordar que cuando estamos hablando de un acto de hostigamiento sexual, tanto la presunta víctima, vamos a hablar de presunta porque para que se determine que estamos frente a hostigamiento sexual, pues tiene que haber un procedimiento de investigación y en las conclusiones determinar que estamos frente a una víctima y a un acosador. Entonces, la presunta víctima y el acosador, cualquiera de estas partes puede encontrarse en cualquier puesto de la estructura organizacional de la empresa. No se necesita de que la víctima sea subordinada de la persona que comete estos actos calificados como hostigamiento sexual. Ambas partes pueden encontrarse en cualquiera de los puestos establecidos en la estructura orgánica de la empresa. Puede ser de un subordinado a un jefe, de un superior a un subordinado o trabajadores de la misma categoría. Hay que tener en cuenta. Y también hay que tener presente que el hostigamiento sexual o las conductas que califican como hostigamiento sexual, conforme con el artículo 25 del TUO del Decreto Legislativo 728, califican como falta grave. ¿Qué significa? Que si luego del procedimiento de investigación que establece la norma, el empleador determina que se ha cometido un acto de hostigamiento sexual que es de tal magnitud que calificaría como esta falta grave, el empleador puede iniciar el procedimiento establecido para el despido justificado conforme con lo establecido en la misma norma, ¿no? El TUO del Decreto Legislativo 728. Entonces, si se determina que sí se cometieron estos actos de hostigamiento sexual, lo que correspondería es evaluar la gravedad de los hechos para, con base al poder de dirección que tiene todo empleador, establecer las sanciones correspondientes. Como ustedes saben, las sanciones disciplinarias pueden ir desde una llamada de atención verbal hasta la más gravosa, que es el despido justificado. Siguiente, por favor. ¿Qué obligaciones tiene el empleador en esta materia? En materia de prevención frente al hostigamiento sexual en el trabajo, bueno, el deber de prevención. No puede presentarse en el centro de labor. Se tienen que erradicar estas conductas, para lo cual estábamos hablando de este diagnóstico que realizamos para determinar si en nuestro centro de trabajo se presentan estas conductas. Pero además vamos a ver que el empleador tiene otras obligaciones que no se van a agotar en solamente, por ejemplo, cumplir con tener mi política, sino que tengo que hacer capacitaciones, concientizar. Y esta es una tarea continua, no se agota en que cumpla con las obligaciones, sino también tengo que hacer una tarea de difusión de todas estas medidas que se van implementando. Tiene deber de confidencialidad y reserva cuando se presenta una queja o denuncia, y observar el debido proceso, tanto para la presunta víctima como el presunto agresor. ¿Por qué? Porque todos tenemos los derechos fundamentales a un debido proceso y a ejercer nuestro derecho de defensa. Entonces, esto se debe observar en todo procedimiento en el cual se ha presentado una queja por hostigamiento sexual. De evaluación y diagnóstico, el empleador tiene que hacer evaluaciones anuales que pueden consistir en cuestionarios u otras herramientas de evaluación. Una capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral para todos los trabajadores y una capacitación anual especializada para el área de recursos humanos o el que haga sus veces el comité de intervención frente al hostigamiento sexual o el que haga sus veces y los demás involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual, y esto no aplica para las MIPES.
obligaciones tiene el empleador de comunicación? Está obligado que en caso se presente una queja o denuncia de hostigamiento sexual, tiene que presentar esta queja, comunicarla ante la autoridad administrativa de trabajo. Tiene 6 días hábiles desde que recibió esta queja o denuncia para comunicar a la autoridad administrativa de trabajo, y además tiene el deber de difusión. Tiene que informar a sus trabajadores los derechos que tienen en caso de que se cometan esas conductas, y también que esas conductas están prohibidas, ¿no? Además, tiene el deber también de informar en caso se imponga una sanción como consecuencia del procedimiento de investigación que se realizó, de informarlo a la autoridad administrativa de trabajo dentro de los 6 días hábiles. Dentro del deber de difusión se tienen que comunicar a los trabajadores los canales de atención de queja y los formatos para quejas o denuncias. Y tiene además el empleador las siguientes obligaciones dependiendo del número de trabajadores con los que cuente. Para empleadores con 20 o más trabajadores, debemos contar con un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Para los empleadores con menos de 20 trabajadores, pues se debe designar un delegado. Deberes de documentación también. Se tienen que establecer las políticas contra el hostigamiento sexual cuando el empleador tiene 20 o más trabajadores, y adecuar los protocolos y formatos internos. Hay que tener en cuenta que el hostigamiento sexual está considerado como un factor de riesgo, entonces también tiene que tenerse en cuenta esto cuando hacemos nuestra implementación de la gestión de seguridad y salud para el trabajo. Durante el procedimiento, ¿no? Si se ha presentado una queja por hostigamiento sexual, ¿qué deberes tiene el empleador? Pues en principio recibir la queja, que puede ser presentada por la víctima o por un testigo, o de oficio. Puede iniciar también el Departamento de Recursos Humanos la investigación. Dictar medidas de protección al denunciante y testigos. Atención médica, ¿no? Brindar atención médica a la víctima, sea que el empleador tiene medios propios para brindarla u orientarla sobre la atención médica pública, ¿no? Realizar investigación, sancionar en caso que se determine que se han cometido conductas de hostigamiento sexual, y tiene medidas adicionales como identificar los factores de riesgo, ¿no? Y de no despedir o no renovar contrato al denunciante o al testigo, porque esto se consideraría un despido nulo, y de las comunicaciones que debe realizar a la autoridad administrativa de trabajo. Esto con relación a lo que es la prevención del hostigamiento sexual en el trabajo. Ya hemos visto qué conductas están prohibidas y qué derechos tiene los trabajadores frente a la comisión de estos actos que no deben permitirse en ningún centro de trabajo. El siguiente punto son la implementación de las medidas salariales de igualdad salarial. Aquí les he traído una infografía del Ministerio de Trabajo y Promoción de un Empleo, y aquí nos plantean este interrogante, ¿no? Si un hombre y una mujer con las mismas capacidades y disponibilidad postulan al mismo puesto de trabajo, ¿crees que la evaluación de su hoja de vida y la remuneración a planteárseles será la misma para ambos candidatos? Les planteo esta pregunta, me pueden comentar por el chat qué creen que se daría en este caso. Y bueno, aquí tenemos una de las cifras que tanto les había mencionado al inicio, y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, esta información es del año 2019, en promedio, en el 2019, las mujeres percibieron 24.6% menos ingresos que los hombres por hora laborada. La mitad de esta brecha se atribuye a factores como discriminación por sexo. La implementación de las medidas de igualdad salarial. ¿Por qué se establecen estas normas? Con base a las obligaciones que tiene el Perú, suscritas en los convenios internacionales que les mencioné, pero también es parte de las políticas del Estado que buscamos la equidad frente a lo que ya hemos visto, que las mujeres seguimos percibiendo salarios menor por la realización de las mismas labores, ¿no? Partimos de
que estamos en una desigualdad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lograr esta igualdad de condiciones a la cual todos tenemos derecho. Para evitar la discriminación, la Ley 3709 viabiliza el cumplimiento del mandato constitucional de no discriminación y el principio de igual remuneración por igual trabajo a partir del establecimiento de las siguientes obligaciones que tiene todo empleador. Y al ser obligación del empleador, todos tenemos derecho a que se cumpla con las mismas. El empleador debe elaborar y comunicar políticas salariales. Debe elaborar un cuadro de categorías y funciones en el cual se debe establecer un descriptivo de los puestos y la valorización de los puestos. Además, debe analizar la existencia de brechas salariales y definir oportunidades de mejora. ¿Y qué son las brechas salariales? ¿No? Vamos a ver por qué existen estas brechas salariales. La brecha salarial entre hombres y mujeres se sustenta en dos factores, de acuerdo a esta información también del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Factores objetivos como la educación, la experiencia laboral, las horas dedicadas al empleo remunerado, el sector de actividad económica, la ocupación o el tamaño de la empresa. Y factores subjetivos o no explicados, ¿no? Lo que asociamos como arbitrarios. Obedecen a patrones estructurales asociados a la desigual división del trabajo doméstico y del cuidado de otras personas entre hombres y mujeres o la existencia de mecanismos sutiles de discriminación. Y podemos ver que hay brecha salarial cuando ésta se presenta dentro de una relación laboral en el marco de un contrato de trabajo, pero también hablamos de brecha de ingresos cuando estos provienen de relaciones dependientes e independientes. De acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las mujeres reciben 19.3% menos de ingresos salariales por factores subjetivos, o sea, esos que no tienen justificación, ¿no? O discriminatorios, estos factores subjetivos que no tienen nada que ver con la capacitación, con la experiencia, ni nada de los factores que podríamos considerar que sí sustentan una diferenciación salarial, sino solo nos referimos a aspectos subjetivos o discriminatorios. Y solo el 0.7% por factores objetivos o características individuales de los empleadores. Esta es una fuente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del año 2017. Vamos a quedarnos en la anterior, vamos a ver un poquito más de la desigualdad salarial. Y en la implementación de las medidas de igualdad salarial, la Ley 3709, que además ha sido reglamentada, establece de manera precisa que estas disposiciones son de aplicación a los trabajadores y empleadores del régimen laboral de la actividad privada en el sector privado, para todos. Se aplica a todos los empleadores privados sin importar el tipo de, ya sea persona natural, persona jurídica, la forma de constitución, el tipo de actividad que realizan, sean servicios o producción o extracción, sus objetivos, puede ser con fines o sin fines de lucro, el tipo de régimen puede encontrarse en el régimen general o en regímenes especiales, ni el número de trabajadores. Las disposiciones de la ley y el reglamento sabemos que se encuentran vigentes y las fiscalizaciones de la SUNAFIL en esta materia se iniciaron en el año 2019. Dentro de las obligaciones que tienen los empleadores hemos visto que están obligados a tener cuadros de categorías y funciones, ¿no? Que van a ser mecanismos mediante el cual el empleador evalúa y organiza los puestos de trabajo de acuerdo con criterios objetivos y a la necesidad de su actividad económica. Y la política salarial, ¿qué es la política salarial? Es un conjunto de criterios y directrices que guían a las empresas en lo que se refiere a la administración de los ingresos de los trabajadores. En esta política salarial vamos a incluir la estructura de cargos y salarios, remuneración para cada puesto de trabajo, criterios o lineamientos para el otorgamiento de los distintos conceptos que se abonan al personal, identificación de criterios que justifican el pago de remuneraciones diferentes a trabajadores de igual valor, pero todo esto objetivo, ¿no? Debidamente sustentado, entre otros. Y bueno, ya hemos visto de manera general los derechos que tenemos como trabajadoras y ahora vamos a pasar a los derechos que se ha reconocido a las madres trabajadoras.
La normativa protectora para la mujer se circunscribe básicamente a evitar la discriminación que tenga por motivo el embarazo, debido a que este constituye quizá uno de los pocos elementos diferenciadores entre hombres y mujeres, siendo el embarazo una condición que afecta exclusivamente a las mujeres por un hecho meramente biológico que finalmente incidirá en un hecho social. Como una manifestación de dicha normativa protectora, se establece como obligación de los empleadores al momento de implantar una política de riesgos laborales, observar un enfoque de género y protección de las trabajadoras a través de normas específicas que protegen a la trabajadora durante el periodo de gestación y la lactancia. La protección que se brinda a la madre trabajadora en nuestra normativa intrínsecamente contiene la protección a la persona por parte del Estado y con ello la aplicación del principio de igualdad de oportunidades sin discriminación en el trabajo, con especial atención a la protección de la madre trabajadora. Para tal efecto se estableció la ley que ya hemos visto, la 30709, que es la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, ¿no? Entre varones y mujeres. El objetivo de esta norma, ¿cuál es? Prohibir la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, pero adicionalmente, y para tal efecto, para que se cumpla con este objetivo, se han establecido una serie de medidas y obligaciones, ¿no? Hay una prohibición del despido y de no renovación de contratos motivados por la maternidad. Discriminación como acto de hostilidad, discriminación en el acceso y desarrollo del empleo, determinación de categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igualdad, igual remuneración por igual trabajo, cuadros de categorías a las que correspondan condiciones remunerativas no discriminatorias, igualdad de condiciones en la capacitación laboral, condiciones de trabajo que garanticen la no discriminación. Además, también se habla de la compatibilidad de la vida personal, familiar y laboral, y con esto relacionado al cese de la trabajadora se ha establecido la prohibición de despido y no renovación de contrato por el embarazo o el periodo de lactancia. En este supuesto podemos distinguir que respecto de las trabajadoras que se encuentran embarazadas o en periodo de lactancia, quedará prohibido que por dichos motivos se le despida, salvo que exista una causal objetiva para hacerlo y se cumpla con el procedimiento establecido legalmente, porque en este caso el despido sería nulo, o también que no se le renueve el contrato. El despido nulo, se establece que será nulo el despido que tenga por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir. ¿Qué quiere decir? Que si la trabajadora incurre en una falta laboral, en una falta grave o relacionada a su capacidad, se seguiría el procedimiento correspondiente y sí procedería el despido. Pero no se puede despedir sin que exista una causa justificada establecida por ley. Pero algo muy importante y que debemos tomar en cuenta y que se incorporó, hay que tener en cuenta que eso no aplica si el empleador tiene la posibilidad de despedir por causa justa, como les he señalado. Siguiente, por favor. En el 2021 se modificó la disposición establecida en el artículo 29 del decreto legislativo 728 y se ha reconocido la extensión de esta protección a las madres trabajadoras en periodo de prueba y también a aquellas que prestan servicios a tiempo parcial, aquellas que laboran menos de 4 horas diarias en promedio. Entonces hay que tener en cuenta esa disposición porque es bastante importante. Con relación a la no renovación del contrato por el embarazo del periodo de lactancia, hay que tener en cuenta que acá la protección comprende a cualquier trabajadora sujeta a un contrato modal o plazo fijo, comprende cualquier régimen general o especial. Temporalmente, la protección se extendería desde el momento del embarazo hasta el término del periodo de lactancia. La no renovación no tendría
una base objetiva o razonable, aquí la carga de la prueba radica en el empleador, que haría suponer que la motivación es el embarazo o sus consecuencias, por lo que cabría una no renovación no prohibida ni antijurídica siempre que exista una causa objetiva, razonable y proporcional. No se consideraría una práctica discriminatoria la no renovación del contrato, sujeto a modalidad o a plazo fijo, en los casos en los cuales desaparezca la causa que justificó la contratación temporal. La protección de la trabajadora afectada sería similar a la del despido nulo en cuanto a acto discriminatorio, de tal manera la trabajadora tendría derecho a demandar la nulidad del despido o solicitar el pago de la indemnización por despido arbitrario. Y otro de los derechos que tienen las madres trabajadoras es al descanso pre- y postnatal. La trabajadora gestante tiene derecho a gozar de 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. Esta norma se modificó en el año 2015. Antes del 2015 teníamos 90 días, pero hoy en día ya tenemos 98 días. Esos 98 días del descanso de maternidad se extienden en dos casos. En caso de parto múltiple, el descanso postnatal se extenderá por 30 días naturales, adicionales en los casos de nacimientos múltiples, y en el caso de niños con discapacidad, el descanso postnatal se extiende por 30 días naturales adicionales en los casos de nacimiento de niños con discapacidad. Esta discapacidad se va a acreditar con el certificado otorgado por el profesional de la salud. La madre trabajadora, para que tenga derecho al descanso pre- y postnatal, pues los requisitos son que tendrá que presentar el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, el CID, que puede ser emitido por el de salud, o en su defecto un certificado médico, ¿no? Donde conste la fecha probable del parto. Además, se establece que el alumbramiento se produzca entre las semanas 22 y 30 de la gestación y que concebido nazca vivo y sobreviva más de 72 horas. Y si el alumbramiento se produjera después de las 30 semanas de gestación, la madre trabajadora tendrá derecho al descanso por maternidad, aun cuando el concebido no nazca vivo. Hay que tener en cuenta este aspecto que es importante. La madre trabajadora además tendrá derecho a la postergación del descanso siempre que esto esté sustentado por el certificado médico correspondiente, y también tiene el derecho al goce del descanso vacacional de manera inmediatamente consecutiva a la terminación del periodo postnatal. ¿Qué quiere decir? Que la madre trabajadora que tiene ganado ya el derecho al descanso vacacional, tiene vacaciones ganadas, podría solicitar a su empleador con 15 días de anticipación el iniciar el goce de su descanso vacacional de manera inmediatamente seguida a la terminación del descanso postnatal. Siguiente, por favor. Y la madre trabajadora tiene derecho. El derecho anterior, que es el de descanso pre- y postnatal, es el derecho que le otorga el empleador. Pero paralelamente a este derecho que le otorga el empleador, se genera el derecho a cargo de la seguridad social en salud y es el pago del subsidio. La seguridad social en salud, nosotros como afiliados regulares, como trabajadores dependientes a la seguridad social en salud, tenemos el empleador tiene el deber de aportar, ¿no? El 9% de manera con base a la remuneración, a los ingresos mensuales o remunerativos que percibimos a la seguridad social en salud, y como contraparte la salud o la seguridad social en salud tiene una serie de obligaciones y de prestaciones que otorgar a los trabajadores. En el caso de la madre trabajadora se otorgará el subsidio por maternidad. Se otorga por 98 días, los cuales se pueden distribuir en los periodos inmediatamente anteriores o posteriores al parto, conforme lo elija la madre, con la condición que durante dichos periodos se abstenga de todo trabajo remunerado. Si labora, se pierde el derecho al subsidio. En caso de parto múltiple o alumbramiento de niños con alguna discapacidad, el subsidio por maternidad se extenderá 30 días adicionales, independientemente a los hijos que la madre haya tenido. Pero además tienen la obligación a favor del recién nacido hijo de un afiliado regular de otorgar el subsidio por lactancia, que es un monto en dinero fijo que se va a otorgar por
En caso de parto múltiple, se entregaría un subsidio adicional por cada hijo del trabajador afiliado regular. Se otorga a los recién nacidos, por ende, si ambos padres son afiliados regulares, la madre trabaja y el padre trabaja, pues solo se otorga uno, ¿no? Uno, porque se otorga a favor del recién nacido. Esto es un monto fijo, a diferencia del subsidio por maternidad que se va a calcular con base a las remuneraciones que habría percibido la trabajadora. En el caso del subsidio por lactancia es un monto fijo. Y una vez que la madre termina el periodo postnatal, pues la madre va a tener un derecho adicional, la madre trabajadora, el permiso por lactancia. La madre, al término del periodo de descanso postnatal, tiene derecho a 1 hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga 1 año de edad. Este permiso puede ser fraccionado en 2 tiempos iguales y será otorgado dentro de su jornada de trabajo. ¿Qué quiere decir? La madre tiene 1 hora remunerada para permanecer al lado de su hijo dentro de la jornada de trabajo. Esto se puede dividir hasta en 2 partes de 30 minutos. La madre tendrá derecho a gozar de este descanso al inicio de la jornada o antes de la finalización de la misma. ¿Qué quiere decir? Que si mi jornada inicia a las 8 de la mañana, podré decidir entrar previo acuerdo con el empleador a las 8:30 o a las 9 si he decidido gozar de manera completa de los 60 minutos o retirarme antes de la terminación de la jornada. Si mi hora de finalización son las 5 de la tarde, me podría retirar a las 4, a las 4:30, dependiendo, ¿no? Es una hora remunerada y que se considera como efectivamente elaborada para todo efecto legal, inclusive para lo relativo al goce de la remuneración correspondiente. En caso de parto múltiple, el permiso se incrementará 1 hora más al día. La madre trabajadora y su empleador podrán convenir el horario en que se ejercerá el derecho. Dicho derecho no puede ser compensado ni sustituido por ningún otro. ¿Por qué? Porque los derechos laborales son irrenunciables y ese es un derecho mínimo. Puede ser ampliado, sí, pero no podría ser ni compensado ni sustituido por otro. Y además de la hora de lactancia, tenemos la obligación hoy en día como empleadores de la implementación de lactarios institucionales en el sector público y privado. Y acá esta campaña del gobierno, que ya viene data de algunos años, que señala que sí es posible trabajar y dar de lactar. Este es un derecho adicional. Hemos visto el derecho a la hora de lactancia. Esta implementación de lactarios y utilización de lactarios es otro derecho, ¿no? Que se ha reconocido a las madres trabajadoras. El empleador tiene la obligación de establecer en los centros de trabajo en donde, ya sea el sector público o privado, que laboren 20 o más mujeres en edad fértil, entendiendo esta edad fértil entre los 15 años y los 49 años, de implementar un lactario institucional en un espacio que no podrá ser menor a 7 metros cuadrados, ¿no? Además, establece un tiempo en el cual la madre trabajadora tiene que usar como mínimo este lactario. Puede ser de manera continua o fraccionarlo hasta en 3 partes. Y es 1 hora por día. Como les repito, es adicional a la hora de lactancia. Este es un espacio en el cual la mujer va a poder extraerse la leche, pero además contar con los implementos adecuados para la conservación de la leche. Recuerden que esta es la alimentación principal del niño que se recomienda para el recién nacido hasta los 2 años. ¿Y por qué? Porque lo que se busca es promover la lactancia materna como parte del interés superior del niño. Y para promover la lactancia materna y para que se pueda cumplir, pues es indispensable que los alcances de esta disposición se amplíen a la relación laboral. ¿Por qué? Porque también las mujeres que son madres, pues también laboran. Entonces es indispensable para que se cumpla con este derecho que es de los niños a la lactancia materna como alimento principal hasta los 2 años, que se implementen estas normas en los centros de trabajo. Finalmente, vamos a ver que la madre trabajadora también tiene derecho a la reasignación en caso de labores de riesgo. ¿A quién se le reconoce este derecho? A las madres gestantes, quienes podrán solicitar al empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud integral o el desarrollo del embrión y del feto durante la gestación. En ese contexto, el empleador está obligado a asignar a las trabajadoras gestantes y o lactantes labores que no impliquen los riesgos para las labores que desarrolla, pues no se puede exponer
en su estado de gestación a ningún riesgo. Esto tiene que ser previsto por los empleadores. Y además, esta reasignación de labores en los casos que correspondan no puede afectar sus derechos remunerativos ni de categoría. Siguiente, por favor. ¿Qué normas establecen esta protección? Bueno, la 28048, que es la ley de protección a favor de la mujer gestante, que realiza labores que pongan en riesgo su salud y o el desarrollo normal del embrión y el feto. Y tenemos también este decreto supremo, que es el reglamento de la norma, y unas resoluciones ministeriales donde van a estar los listados de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, porque también pueden ser factores psicosociales, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también. Muchas veces cuando estamos hablando de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de prevención de accidentes, de enfermedades profesionales, pero dejamos de lado los riesgos psicosociales que también afectan la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay una serie de situaciones que se han establecido como susceptibles de poner en riesgo la salud. Están en las posiciones legales que hemos citado y el empleador está obligado a conocer e implementar las medidas que eviten que estos riesgos se presenten. A evaluar los riesgos por exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, establecer procedimientos o condiciones de trabajo que eviten afectar la salud de manera cierta o potencial, y también tiene que identificar esos procedimientos o tareas laborales que pueden exponer a la trabajadora a esos riesgos. Y siempre se va a tener que repetir esta evaluación continuamente en caso de que haya un cambio en las labores asignadas a las trabajadoras. Y finalmente, hay que tener en cuenta que la trabajadora va a tener el derecho, en el caso de que se le reasignen a otras labores en caso de riesgo, a mantener los derechos, ¿no?, que ya tenía. Su puesto, en caso que su puesto sea cambiado a otro puesto de su misma categoría ocupacional, mantiene los mismos derechos laborales, económicos y profesionales. Asimismo, mantendrá los derechos que dependan del cargo, aun cuando haya sido cambiada de puesto de trabajo a uno de categoría o un grupo ocupacional inferior. En caso contrario, es decir, cuando la trabajadora haya sido cambiada a un puesto de origen mayor, tendrá derecho a recibir los montos adicionales por desempeñar ese puesto. Hay que tener en cuenta que, concluida la situación que dio origen al cambio de labores, la trabajadora deberá retornar a su puesto habitual en las condiciones originales sin que ésta pueda alegar hostilidad en los términos señalados en la legislación vigente. ¿Por qué? Porque esta reasignación de las labores ha tenido como origen estas situaciones de riesgo que significaba que desarrolle estas actividades en estado de gestación. Entonces, luego de terminada esta situación o este periodo, tendría que retornar a las actividades habituales. Y bueno, hasta aquí vamos a ver los derechos que tienen las mujeres y las madres trabajadoras. Definitivamente estamos en un camino en el cual, conforme avance el tiempo, iremos reconociendo mayores derechos, como por ejemplo el de compartir el descanso pre y postnatal, que se incremente el descanso pre y postnatal de los padres, ¿no? Hoy en día son solo 10 días calendario y son esta licencia está a cargo del empleador. Pero ¿por qué si el padre trabajador también es afiliado regular a la Seguridad Social, no se le reconoce un periodo mayor de descanso y un subsidio por paternidad, ¿no? Hemos visto que el reconocer de que los padres tienen los mismos derechos y deberes en la crianza y en la participación en el cuidado familiar es lo único que va a poder ayudarnos a lograr a que las mujeres nos desarrollemos en igualdad de oportunidades. Y las voy a dejar con las últimas citas. Rezo para que yo pueda hacer todo aquello que mi madre habría sido si hubiera vivido en una época en que las mujeres podían aspirar y lograr, y en la que las hijas son tan celebradas como los hijos, que también es de Ruth Ginsburg. Y finalmente, para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres en sus capacidades y personalidad, de Indira Gandhi. Muchas gracias y un abrazo a todas por este día que nos recuerda esa lucha que mantenemos día a día y que va sumando esfuerzos, ¿no? Gracias con todos por su atención.
Muchísimas gracias, Evelyn, por esta presentación. Esto súper clara, súper didáctica, creo. Tenemos un par de preguntas en la plataforma. Una relacionada, creo, bueno, no, aquí. Tenemos dos preguntas, gracias a Bruno Iwasaki y a Lorenzo Reina por estas intervenciones. Lorenzo nos pregunta bueno, en relación a la primera parte de tu presentación, el acompañamiento psicológico a las presuntas víctimas de hostigamiento es obligatorio por ley. Se exige que siempre sea el acompañamiento a cargo de un profesional, se dé a cargo de un profesional y si hay un mínimo de horas o se fiscaliza la forma en que se da este acompañamiento. Muchas gracias por la pregunta, bastante importante porque además vemos que ya hay un interés, ¿no? Por conocer cuáles son nuestras obligaciones. El acompañamiento es obligatorio, ¿no? En el caso que el empleador no cuente con los mecanismos de manera propia, pues podría recomendar, porque sabemos que como trabajadores somos afiliados a la Seguridad Social en Salud y la Seguridad Social en Salud está obligada a brindarnos también soporte emocional, ¿no? Cuando hay una afectación psicológica. Entonces, en lo que se va a tener que evaluar el caso, porque no todo caso de hostigamiento sexual es igual, no todo daño es igual, entonces dependería de cada caso en concreto. Pero sí se va a tener que sustentar que se ha cumplido con la recomendación y la información y hacer un seguimiento también a que la posible víctima, porque vamos a hablar de una posible víctima hasta que no concluya el procedimiento, pues acuda a recibir este apoyo en materia, o digamos, esta asistencia en materia psicológica, ¿no? Gracias, Evelyn. Y en relación a lo último que dijiste, ¿no? Cómo revertir de repente esta brecha de género, hay que cambiar paradigmas y los estereotipos de género, de repente en la etapa escolar es el comentario de Bruno Iwasaki. Y la pregunta puntual es, según el INEI, entre octubre del 2020 y septiembre del 2021, el ingreso promedio de las mujeres fue de 1.127 soles y el de los hombres de 1.563,60. Es decir, que el salario de la mujer era representaba el 72,1% del salario de los hombres. ¿Qué opinas de esta semejante brecha? Como nos pregunta. Bueno, hay que ver, ¿no? Gracias, Bruno, por tu aporte, porque además ya hablamos de una coyuntura que incluye la pandemia, ¿no? Lamentablemente, con ocasión de la pandemia que nos ha afectado, ha generado esta crisis de salud, sanitaria, económica y social, se evaluó desde los primeros meses que el COVID había impactado negativamente en mayor proporción a las mujeres. ¿Por qué? Porque en principio es mayor la cantidad de mujeres que se desarrolla muchas veces en estas actividades de prestación de servicios, que fueron los que no se permitieron seguir desarrollando. Muchas de ellas están en subempleo, en estos empleos precarios o contratadas sin cumplirse las condiciones mínimas de salud, o con contratos temporales sujetos a modalidad que no fueron renovados, y muchas de ellas no pudieron seguir desarrollando sus actividades porque necesitaron incrementar sus horas al cuidado de la familia. Entonces, y la reducción también de las remuneraciones de los trabajadores con ocasión a estos acuerdos de reducción de remuneración, porque muchas de ellas necesitaron solicitar la reducción de sus jornadas de trabajo. Pero no solamente ese ha sido el problema, no solo la brecha, que ya hemos visto que es bastante significativa, sino también si hablamos de la población económicamente activa, se ve que hay un decrecimiento de las mujeres que se incorporan al mercado laboral. ¿Por qué? Porque muchas de las que se encontraban buscando insertarse al mercado laboral, pues dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Porque sus tareas domésticas se incrementaron. Entonces ha habido un impacto en todos los aspectos y sí ya hay muchos estudios nacionales e internacionales que respaldan con estadística que las mujeres lamentablemente hemos sido afectadas en mayor medida frente al COVID-19 en lo que se refiere en materia económica, violencia doméstica, porque como les decía al inicio, muchas de ellas han tenido que hacer cuarentena o quedarse en aislamiento con sus agresores, ¿no? Teniendo menos facilidades para presentar denuncias. Pese a esto, en las denuncias que se realizaban por llamadas telefónicas en estas líneas que habilitó el gobierno, pues se había incrementado considerablemente las denuncias por
por violencia a las mujeres y a los niños, ¿no? Entonces ha habido un impacto bastante negativo, pero lo que podemos podemos notar es que pero esta diferencia no parte de la pandemia, ¿no? La pandemia lo que nos ha permitido es visibilizar problemas que ya teníamos, que se han muchas veces encrudecido, pero lo que necesitamos para poder salir de esto y para que esto nos sirva como oportunidades de mejora también es reconocer que hay desigualdades estructurales que lamentablemente en estas situaciones de emergencia y de crisis se incrementan para las mujeres. Esta desigualdad que es estructural, que es parte de nuestra sociedad y de nuestra cultura, se incrementa aún más cuando estamos en estas situaciones, ¿no? Como el de la pandemia. Muchísimas gracias, Evelyn. Muchísimas gracias al estudio por acompañarnos en esta sesión tan ilustrativa y muchísimas gracias a los espectadores. Esta sesión se ha transmitido también en redes sociales, en LinkedIn, y próximamente lo vamos a colgar en Facebook de la Cámara. Muchísimas gracias, Evelyn. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Esperamos tenerte en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Pierina. Un fuerte abrazo. Muy agradable contar nuevamente contigo, acompañándonos en esta presentación y bueno, felices nuevamente de participar aquí en AmCham y quedamos abiertos a compartir con ustedes muchos más temas que son interesantísimos y que nos interesan a todos en materia laboral. Un abrazo para todos y sigamos esta lucha que pues no se agota día a día porque sí, hay que buscar como objetivo que logremos esa igualdad para que nuestras futuras generaciones tengan el camino más fácil a lograr sus objetivos. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Hasta luego.